Bueno, entonces, haríamos el desarrollo de la relación que existe entre la pregunta de investigación, la creación del tema, el problema de investigación, los conceptos que salen de ahí, los subtemas que están relacionados, la bibliografía que hace parte fundamental de lo que significa ir investigando sobre el tema que nosotros vayamos a elegir, y luego a lo último pues viene la estructura. La estructura, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de introducción, cuerpo y conclusiones, que en el proyecto ya general, ya de todo el curso, pues va a tener 3 párrafos de cada una de las partes. Pero lo vamos a ir realizando a medida que vamos entendiendo primero la pregunta y posteriormente pues todos los elementos que hay allí necesarios para poder comprender de qué manera vamos escribiendo y leyendo sobre nuestro tema y los contenidos que están en el programa. Entonces estamos ubicados en la clase número 3, ¿cierto? Y nos vamos a acoger al tema de la pregunta de investigación. ¿Qué necesita una pregunta de investigación? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles serían las estructuras necesarias para su desarrollo? ¿Cómo evalúo yo una adecuada pregunta de investigación? Bueno, todo lo que la teoría afirma sobre la construcción tanto de contenido como de forma a la hora de desarrollar una propuesta como la que nosotros queremos hacer y que damos inicio a partir de una pregunta. Esa pregunta, no olviden, les vuelvo y les recuerdo, hace parte del proyecto de la disciplina en la cual estamos nosotros en este momento trabajando. ¿Sí? Fundamentalmente queremos abordarlo desde allí para, con el objetivo, digamos, fundamental de que ustedes puedan hacer también un estudio un poco, pues no muy profundo, porque pues para ello se requiere más tiempo, pero sobre terminología, sobre conceptos, sobre ideas que rigen la disciplina en la cual ustedes están en este momento. Lógicamente estamos hablando de primer semestre y pues la consideración del primer semestre es que no tenemos todavía toda la experticia ni el saber sobre esos aspectos. Tenemos otros saberes, pero digamos específicamente sobre el área del conocimiento, pues tenemos que irlos construyendo. ¿Cómo los construimos? Pues a medida que vamos leyendo, a medida que ya tengamos una claridad sobre la pregunta, sobre el tema, entonces tenemos que dar inicio a una búsqueda bibliográfica que nos permita, desde la base de datos, como se los mostré al principio, que se encuentran alojados en la biblioteca virtual de la Universidad del Valle, encontrar allí documentos que apoyen la propuesta que yo quiero realizar. Entonces, eso lo hemos venido hablando desde el inicio de nuestra asignatura, pero me gusta recalcarlo nuevamente para que no nos vamos a de pronto a decir, bueno, ¿y esto para qué o qué sentido tiene? Entonces le estamos dando la resignificación a la propuesta. Vamos a tratar de revisar las preguntas que ustedes, que la mayoría aportaron en su proyecto de ensayo de conocimientos previos. En ese documento que aportamos al curso, cómo estamos escribiendo, qué es lo que, la forma en que seguimos las instrucciones también. Es muy importante en primer semestre acostumbrarse
a seguir las instrucciones que han sido trazadas con un objetivo pedagógico. Porque si ustedes se acostumbran a no escuchar, es lo mismo que cuando uno no escucha en clase, cuando estábamos presenciales, y hace otra cosa. Entonces, para digamos, el mundo académico es muy importante escuchar. Si no lo escuchamos verbalmente, pues está escrito. ¿De qué manera vamos a hacer las entregas? Sus profesores siempre tendrán esa orientación y es necesario que nosotros no hagamos oídos sordos a estos aspectos. Entonces, si me dicen tanto manuarial 12, pues todos esos, digamos, requerimientos de ese primer ensayo son los que vamos a tener que incorporar a nuestros trabajos. O sea, lo que hay allí ya hace parte del aprendizaje que ustedes tienen que tener a la hora de hacer entregas, tanto en el curso como en otras solicitudes que les hagan a ustedes. Entonces, es muy importante no olvidar seguir las instrucciones, porque las instrucciones me están diciendo, mire, hay unos requerimientos, hay que hacer un interlineado 1.5, hay que no hacerlo, bueno, esa creo que esa no se las incluí todavía, que no va justificado, ¿sí? Las normas APA no van justificado, y digamos, eso les va a permitir a ustedes, si es esa la norma que usan, estamos hablando de las normas APA, pues que ustedes puedan hacer una entrega ya no de memoria, sino que ya no tengan que estar mirando aquí y allá, sino que ya las saben, ya la han incorporado como conocimiento. Entonces vamos a revisar esas preguntas a la luz de la teoría, a la luz de lo que ustedes creo que deben haber leído, que eran 3 documentos. O sea, los 3 documentos es un video corto que apoya también el concepto de pregunta. Está la lectura de la Javeriana, que es un artículo corto sobre pregunta de investigación, donde indaga pues todo lo que tiene que ver con la curiosidad del ser humano y todo ese proceso que se da. Y estarían las diapositivas. Entonces tenemos 3 formas que apuntan a un mismo desarrollo, que es el concepto de pregunta de investigación. La pregunta de investigación no está fuera del mundo nuestro, ¿no? Hace parte de lo que nosotros somos. Entonces, si ya hay unas preguntas posibles fuera de las que tenemos dentro de nuestro ensayo inicial, pues entonces hay que incorporarlas al taller que haríamos con esa pregunta. Y haríamos un ejercicio de comprensión, que es preguntarles a ustedes qué dicen lo que está en los documentos sobre la pregunta de investigación. O sea que todos esos documentos hay que leerlos, porque se supone que estamos haciendo, digamos, efectos que tienen que ver con el aprendizaje. Aunque escribamos nuestros propios conocimientos previos, pues a medida que encontremos cosas nuevas, situaciones nuevas, pues vamos aprendiendo. Ese es el trabajo de hoy. Ese sería el trabajo de la clase 3, ¿cierto? Entonces estamos ubicados en la pregunta de investigación. Todo texto que ustedes aborden, ya sea para leer o para escribir, tiene implícita una pregunta de investigación. No va a aparecer de la manera como nosotros lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos realizando de manera didáctica. Didáctica, ¿qué quiere decir? Que hacemos los pasos de la secuencia para ir aprendiendo cuál es ese proceso. Pero si yo leo un artículo, si yo leo un informe de investigación, si yo leo un ensayo,
yo de allí puedo extraer la pregunta o las preguntas, porque puede ser que no exista una sola pregunta. Según los teóricos, pues hay varias preguntas que uno se hace a la hora de abordar una investigación. Entonces, allí debe estar esa pregunta, pero no va a estar como nosotros la estamos haciendo. Usted como lector va a decir, bueno, este autor se propuso resolver esta pregunta a través de un problema de investigación o a través de una hipótesis o tesis que tiene. ¿Sí? Entonces, quiero aclararles que la pregunta de investigación es, digamos, un paso importante dentro de cualquier tipo de escritura y lectura y como parte fundamental de una investigación. Nosotros hablamos aquí de investigación, recuerden, no se vayan de pronto a atemorizar, hablamos de investigación entre comillas, porque lo que vamos a hacer es una revisión bibliográfica para aprender a leer y aprender a escribir, aprender a investigar y aprender cómo, qué dice el contenido y cuáles son esas partes de ese contenido que yo debo reconocer, cómo se construye el párrafo, cómo se construyen los argumentos, cómo se escriben los argumentos, cómo uso conectores lógicos, cómo incorporo los signos de puntuación dentro de un texto y la comprensión que ellos requieren, la ortografía, todas esas partes de la forma y el contenido están ahí en el proyecto. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacer una intervención sobre las preguntas aportadas para mirar si realmente, pues más bien qué le faltaría, cuáles serían las debilidades que ellas pueden tener. Lógicamente estamos hablando de un primer momento nuestro y no tiene por qué estar pues completamente perfecto. Entonces, se requiere por eso leer. ¿Sí? Entonces, cuando yo leo las preguntas aportadas en el documento de ensayos de conocimientos previos, pues veo que hay generalidad. Y esta es una parte que la mayoría de las personas pueden sufrir a la hora de abordar una pregunta de investigación. ¿Sí? Como no hay claridad todavía y como todavía no hemos indagado, buscado, pues la tendencia será a la generalidad. O sea, no es algo que ustedes solamente han tenido que caer en ello. No existen, digamos, eso es una característica de el primer momento de una investigación. Nos lleva a la generalidad, pero entonces no podemos quedarnos en la generalidad porque esa generalidad no posibilita que haya una investigación concreta y nos quedamos en el vacío. Entonces quedamos en el vacío, es como aquellos ensayos que nosotros hacíamos en el colegio, que hablábamos de todo y no decíamos nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el paradigma que tenemos que cambiar? El concepto del ensayo académico, si vamos a ser científicos, después aclaramos esa parte. Cuando lo trabajábamos nosotros en nuestro proceso de estudiantes de bachillerato, pues algunas veces, no sé si me equivoco, no se nos daban las características ni se nos aportaban los elementos que se necesitan, ¿sí? Y nos decían, escriban un ensayo, no sé en el bachillerato en este momento de qué manera lo están abordando, pero realmente esa ha sido como una tendencia a usar el concepto, pero no se organiza.
Entonces, esa generalidad hay que cambiarla. En la universidad ya me exigen, bueno, qué tipo de ensayo es, si es un ensayo literario, si es un ensayo filosófico, si es un ensayo de qué tipo. No se ve el concepto amplio. Entonces vamos abarcando, si es un ensayo académico, pues entra entre los textos académicos que la universidad me solicitan cuando estoy dentro de mi formación. Entonces, ahí hay que mirar esa parte porque pues aparecen ideas iniciales, como dicen algunos autores, pero habría que revisar si realmente cada una de estas preguntas que nos hacemos cumplen y pueden llegar a ser más específicas. Esa sería como la primera mirada. ¿Sí? Ahora, cuando en esa generalidad, y eso es lo que vamos a abordar hoy con nuestras preguntas, hay unas características que son necesarias reconocer. O sea, en qué tiempo, en qué lugar, o sea, los límites temporales para la propuesta de escritura requieren que nosotros sepamos, bueno, yo estoy hablando de qué época, en qué lugar, con qué persona, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque la generalidad tiende a eso, ¿no? En el mundo, en cualquier época, no sabemos ni en qué época. Y resulta que cada momento y cada espacio es diferente. Y un texto académico debe tener la seriedad de decir, bueno, yo me ubico en el concepto desde la modernidad, ¿cierto? O en un espacio puedo hablar de Colombia, puedo hablar de América Latina o puedo hablar de Estados Unidos, bueno, haciendo un poco más de un cuadro temporal. ¿Sí? Eso es lo que dice de pronto cuando uno revisa las preguntas de investigación. No es fácil, ¿cierto? Y uno podría, pues al mismo, hay veces hacerse varias preguntas, pero con una tenemos pues para abordar lo que nosotros queremos hacer para no complicar la situación, ¿cierto? Al igual que en el caso de los objetivos, durante la investigación pueden modificarse. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas que nosotros hemos ido construyendo o que vamos a escribir no son definitivas, son definitivas en el contenido, de pronto en su esencia, porque no la podemos pasar cambiando todo el tiempo, porque entonces no estaríamos trabajando por proceso, ¿cierto? Y ahí lo que requiere es que haya un proceso que implique que usted esa misma pregunta la fue mejorando, la fue complementando y hizo que ello, digamos, realizara un proceso de aprendizaje. Entonces, pero sí pueden haber cambios, o sea, cambios significativos para que la pregunta se ubique más en el tiempo, en el espacio, todos esos elementos están ahí. Bueno, estas son las que ustedes han abordado, pues las que yo encontré dentro del... Entonces, después de uno leerlas y leer pues sobre las características de las preguntas, pues encontramos estas. Y vemos que sufren pues de lo que acabamos de analizar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la quinoa considerada un superalimento, el cual abarca las necesidades alimentarias de la sociedad del futuro? Si nos damos cuenta, ¿qué pasa allí? ¿Cuál sería el tema que la persona quiere aportar? Porque tendríamos que también ver que existen unas características para la hora de hacer la escritura. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando, bueno, que el tema sea la quinoa,
como un alimento. Eso de superalimento, pues no. Los adjetivos no son muy adecuados para la investigación en términos de que usted tiene que argumentar. O sea, el adjetivo no me va a quitar la búsqueda. ¿Sí? O sea, el hecho de que yo diga que es muy importante, necesario, único, no le quita al investigador que tenga que ir a buscar los argumentos para poder demostrar que sí, que la quinoa es considerada un alimento adecuado, necesario. Entonces, aquí, ¿cuál sería el tema? ¿Qué es lo que la persona quiere trabajar? Entonces, yo le voy a pedir a cada uno que identifique su pregunta y nos cuente qué es lo que piensa en ese ensayo, porque también no olviden que la pueden cambiar. O sea, el ejercicio de hoy lo podemos hacer con estas, que son las que aparecen en su ensayo de conocimientos previos. Los que no la tienen, pues tienen que hacerla, ¿cierto? Estas son las que yo encontré. Y aquí hay, estas personas no colocaron pregunta, sino que algunos son títulos y temas. ¿Sí? Entonces, pues aquí no hay la tarea como la habíamos propuesto. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estaríamos hablando de qué área del conocimiento, ¿sí? ¿Sí? Cómo los alimentos transgénicos mejoran un alimento en específico. ¿Por qué es importante la ingeniería de alimentos? ¿Por qué el huevo es un alimento más completo después de la leche materna? ¿Cómo afecta el consumo y la adición de sustancias psicoactivas en la sociedad o a la sociedad? ¿Qué impacto tienen los niños y los jóvenes en los programas violentos y que representan las culturas de una sociedad? ¿Y que representan las culturas de una sociedad? ¿Por qué es importante leer? ¿Por qué los colombianos se preocupan más cuando el racismo ocurre en otro país, pero no en el suyo? ¿Cómo afrontar afrontar los diferentes dilemas que presentan los trabajadores informales? ¿Realmente el Chocó ha sido abandonado por Colombia o por sus alcaldes y gobernadores? ¿Cuál es la capacidad de entendimiento tiene el ser humano? ¿Cuáles son las problemáticas de la agricultura? ¿Somos muy independientes de la tecnología? Las personas conocen los alimentos. ¿Cómo la impresión 3D puede ser una herramienta indispensable para el avance tecnológico de la odontología? ¿Qué es el COVID-19 y qué produce? Esas son las preguntas. ¿Por qué las otras? Aquí. ¿Por qué persiste el uso del hipoclorito como desinfectante cavitario en el pleno siglo XXI, aun siendo irritante de la mucosa? ¿Qué es aquí? Pues lo que sucede entre el gobierno, la sociedad y la educación. No sabemos qué es, si es un tema o sea, como pregunta de investigación no está formulada. ¿Qué es un trastorno de ansiedad y cómo se manifiesta y cómo tratarlo? Entonces, los escucho a ver para yo poder entender un poco de lo que cada uno quiere hacer, ¿sí? Para poder hacer, digamos, el ejercicio. Profe, vamos a ir viendo como por orden de las preguntas o cualquiera puede como hablar de su pregunta. Como quieran, sí. Como quieran. Perdón, un momento. Bueno. Como quieran trabajarlo. Si quieren, si la primera o cada uno aborda la suya y nos cuenta, pues de manera
sencilla que se propuso en su ensayo de conocimientos previos. Pero entonces yo empiezo con la mía, profe. Ajá. La mía es cómo afrontar los diferentes dilemas que presentan los trabajadores informales. Esa propuesta surgió pues de acuerdo a mi ensayo que trataba como de la desigualdad laboral, pues la realidad que estamos viviendo laboral en tiempos de pandemia, algunos trabajadores informales, ¿cierto? Ajá. Pues yo me basé como digamos, algunos trabajadores pues dejan de cuidarse simplemente por llevar un sustento a su hogar y, y pues lo que estamos viviendo, o sea, que dejan de tomar medidas sanitarias por salir a la calle a vender, o sea, como que los ricos se están beneficiando de ese trabajo informal, ¿no? Claro. Como mi resumen, pues. ¿Y esa pregunta tú la vas a conservar para tu proyecto o es solamente para el ensayo? No, pues por el momento yo diría que es temporal, mientras voy ampliando más mis conocimientos. Ya. Con esa entonces trabajarías hoy. Sí, señora. Ya, listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo la sienten? ¿Qué le hace falta o está completa? ¿La comprenden? Podemos ayudarnos a hacer lectura. Porque cuando hablamos aquí de dilemas, pues queda muy en el vacío, ¿no? O sea, un dilema, eh, pues ya es un término más filosófico, entonces no quedaría muy preciso qué es lo que verdaderamente yo voy a investigar, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a investigar sobre los dilemas? O sea, ese qué concepto es. Entonces, ahí empezaríamos a mirar que, que el tema no es que esté errado, ¿sí? O sea, es un tema actual, un tema que tú consideras que tiene fortaleza en este momento, pero habría que pensarlo en, en términos de que el ensayo se convierte como en una opinión, ¿no? Una opinión, pero queda solo en la opinión, no va más allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas tendríamos? Primero, entender, ¿sí? Aquí en el caso nuestro, en lo que tiene que ver con nosotros, que cuando nosotros trabajamos escritura, pues no hacemos mayúscula sostenida, ¿sí? Entonces, eso sería un error. Miremos la parte formal, un error ortográfico, ¿sí? O sea, no usar la mayúscula sostenida no es correcto a la hora de hacer trabajos académicos, solo en el caso de que tú necesites hacer un título y dependiendo también del título, ¿no? Entonces, no usar mayúsculas sostenidas ni para hacer preguntas ni dentro del texto. O sea, no es correcto. ¿Cómo debe ir tildado? Es una pregunta, ¿sí? Y pues realmente, ¿cuál sería la investigación allí? ¿Sí? Porque como tú lo explicas, lo entendemos, pero desde el punto de vista teórico, o sea, ¿dónde voy a ir yo a buscar dilema? El concepto de dilema. Entonces tengo que precisar lo que tiene que ver, cuál sería, digamos, aquí el sujeto del cual usted quiere hablar, los trabajadores informales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los trabajadores informales, yo podría voltearla, ¿cierto?
sea, cómo los trabajadores informales en la actualidad por el tal, o sea, y ubicar el espacio de la situación, ¿sí? Entonces, no podemos colocar primero el verbo aquí, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son de la parte formal de la escritura, pero pues digamos compromete mucho la comprensión de lo que queremos hacer. Entonces tenemos que darle un orden primero a las ideas, que las ideas estén bien diseñadas, bien escritas y en el lugar adecuado. Entonces, digamos, lo que a ti te interesa es cómo los trabajadores informales, entonces aquí yo le tengo que meter un contexto. Debe haber un contexto de tiempo, como estábamos viéndolo ahora, y de lugar. De los trabajadores informales, tal, digamos que ese sería el sujeto, los trabajadores informales en la actualidad, ¿sí? Debido a la pandemia, la cuarentena. Bueno. ¿Qué más le podemos decir aquí para que se convierta verdaderamente en una investigación? Entonces, cómo los trabajadores informales en tiempos de pandemia en Colombia, en la actualidad, ¿cierto? Enfrentan situaciones económicas que impiden que se pueda llevar una vida pues, digna, no sé qué, ¿sí? Entonces, aquí hay varios problemas, ¿cierto? Porque en la forma de usted asumirlo, pues no da como para argumentar. Sí da para decir, pues que sí, que el trabajador está en unas circunstancias complejas y que la precarización, ¿sí? Lleva a los trabajadores a tener que asumir, digamos, una situación contra su propia vida, porque tienen que salir y eso va a ser un problema de salud. Entonces, allí lo podríamos también tomar desde el problema de salud, no dilema. Dilema es una palabra que allí no nos serviría, ¿vale? O sea, no nos serviría en qué sentido, que no es un concepto y como tal no lo podemos abordar. Lo puedo abordar desde un sentido, pues, desde un sentido común, pero no pasaría de allí. Entonces, uno, si vamos a mirar la forma en que está escrito, no usamos mayúscula sostenida en ningún tipo de texto académico, le damos la tilde donde corresponde a las preguntas, ¿cierto? Toda pregunta, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Qué? Deben de ir tildadas. ¿Sí? Y además en la escritura, pues no podemos poner primero el verbo. Primero iría el sujeto, que serían los trabajadores, los trabajadores informales, este sería el sujeto del cual yo voy a hablar. ¿Sí? Este es el sujeto de mi pregunta de investigación. Los trabajadores informales, aquí coloco el contexto, el lugar y el tiempo en el cual estamos viviendo. Y ahí ya vendría, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer qué es lo que quiero yo analizar de la situación de los trabajadores informales? Entonces, los trabajadores informales afrontar diferentes dilemas, esto no nos sirve mucho. O sea, esta parte realmente no tiene validez teórica. Entonces volvemos a los ensayos que ustedes hacían en bachillerato. Entonces hay que darle carnita. Tenemos
siempre vamos a trabajar así como para que ustedes puedan de cierta manera tener un orden. Entonces tenemos un sujeto del cual yo hablo, ¿cierto? Ese sujeto más una acción, ¿sí? Viene el predicado, viene el verbo, qué es lo que voy a hacer con eso, qué es lo que me pretendo hacer, viene el predicado, lo llamamos también complemento, y viene la argumentación, algo de argumentación para darle mayor peso a nuestra pregunta. Entonces, miren todo lo que habría que pensar allí, ¿sí? Allí toca organizar primero las ideas. O sea, que las ideas pueden estar válidas, pero hay desorden en la escritura. Y al haber desorden en la escritura, lo posible es que haya desorden en lo que yo estoy pensando. Entonces, hay que abordarlo de diferente forma. No es que no sea un tema válido, es un tema válido y actual, sino que tendríamos que darle un poco más de peso. Y a lo mejor el mismo ensayo lo tiene, ¿sí? Entonces podríamos, desde la lectura del mismo ensayo que hayas aportado, pues darle una mayor organización a nuestra pregunta. Digamos que con esta vamos a trabajar hoy, pero hay que hacerle modificaciones. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Quién sigue? Profe, yo. Dime. Profe, la mía es la que está bajito de la que acabamos de ver. ¿Realmente el Chocó ha sido abandonado por Colombia o por sus alcaldes y gobernadores? Esa es. Bueno, esa fue la pregunta en la que yo me basé para hacer mi ensayo, el cual pues investigué de cerca porque los medios de comunicación son los que como que distorsionan mucho la información que hay en el Chocó, y el Chocó es uno de los departamentos más alejados del centro del país. Por ende, se considera como abandonado desde Colombia, pero si vamos a investigar qué fue pues lo que yo hice, resulta que Colombia da como un apoyo, digamos, el ICBF daba al Chocó unas harina, bueno, cosas así, a los alcaldes y los gobernadores. ¿Qué hacían esto? Pues esto resulta que por el ámbito, en el tema de la corrupción y todas estas cosas, pues lo que hacían era venderlos o como los intercambiaban por bienes materiales. Y pues estas cosas nunca se van a saber en los medios tradicionales. Entonces eso fue lo que yo quise como plasmar en mi ensayo. Entonces, aquí habría, pues realmente no podemos, digamos, no empezaríamos de esa forma, ¿no es cierto? La idea sería que, que ustedes, pues, tengan en cuenta que cuando hablo de pregunta, pues ya dentro de un texto podría uno de pronto hacer lo que tú estás planteando allí. Pero para el caso nuestro, entonces vamos a usar el cómo y el por qué en la explicación que yo les daba de la necesidad de organizarlo para poder producir un texto. ¿Sí? Entonces, en ese caso yo sería cómo o por qué. Yo podría decir por qué, aquí, un ejemplo, ¿no? Pues poco a poco, como esta va a ser tu pregunta o vas a usar otra. Pues eso es como también es temporal, solamente digamos que por hoy, pues ya, después miraré, profe. Yo podría irle agregando. Entonces, ¿por qué Chocó como departamento
¿cierto? Entonces miren que yo tengo aquí el sujeto, ¿no? El Chocó como departamento. ¿Qué voy a hacer con ese Chocó? Porque el Chocó como departamento ha sido mostrado más bien, ¿no? Porque tú dices que los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué el Chocó como habría que mirar el ensayo? Pues que yo lo leí, pero no los he revisado todos. Porque el Chocó como departamento se considera, más bien, se considera podríamos quitar se considera por los medios de comunicación lo que tú dices, pues que es lo que te interesa allí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Chocó como departamento se considera o ha sido considerado por los medios de comunicación? Los medios de comunicación abandonado, y esto de por Colombia o por el gobierno, ¿no? Porque Colombia pues queda como en el aire. Entonces, lo que intento mostrarles es que poco a poco ustedes deben ir agregando información que haga que la pregunta sea más precisa. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso, hay que irle agregando información que posibilite que la propuesta sea más específica. Entonces, ¿por qué el Chocó como departamento se considera pues que ha sido abandonado, de acuerdo a los medios de comunicación, por los gobiernos? Porque es que por Colombia es como por los gobiernos de turno, podría yo colocarle allí. ¿Sí? Entonces, miren, ya tengo aquí, se considera, esto sería por los medios de comunicación abandonado por los gobiernos de turno de Colombia. O realmente no sabemos, lo que tiene que comprobar es por sus alcaldes o gobernadores y gobernadores. ¿Sí? Entonces miren que a medida que uno va haciendo la propuesta, pues ella le va dando necesidad de que usted le aplique los, digamos, la claridad, dándole como una mayor dimensión a la pregunta, no general, sino que permite que sea más precisa. Entonces, para toditos, lo fundamental es, digamos, aquí hay una perdón, voy a interrumpir aquí, no sé si me entendiste, o sea, le arreglamos el inicio de la pregunta con el uso correcto del tipo de pregunta, le fuimos agregando información, ¿cierto? Para determinar qué es lo que yo quiero, que tú me lo dijiste oralmente, pues aquí tú lo puedes organizar luego mejor. Lo dijiste oralmente, entonces a ti te interesa mirar cómo los medios de comunicación pues tienen una posición, pero usted va a mostrar que realmente ese abandono podría no ser solamente de los gobiernos de turno, sino que también le podemos agregar lo que tú dices, de la corrupción, ¿sí? O realmente por la corrupción de sus alcaldes y gobernadores. ¿Sí?
Sí, profe. Y ahí te queda mucho mejor. Vale. Lógicamente después uno pues la va escribiendo y no la va mejorando. Esto no es que salga de un momento a otro. Bueno, ¿qué más? Gracias, profe. Bueno, a la orden. Aquí hay una muy bien escrita, ¿no? O sea, tiene como las características. Aunque aquí, pues está el problema de la ortografía. Entonces, habla de la impresión 3D, y este sería el sujeto, herramienta indispensable para el avance, pues la impresión de la 3D, herramienta indispensable para el avance tecnológico. Podría ser el sujeto, ¿sí? Pero nos faltaría más desarrollo aquí. Pero está más o menos bien armada. Entonces la estudiante o el estudiante quiere trabajar como la impresión 3D se convierte en una herramienta. Ahora, aquí en herramienta también hay que decir qué tipo de herramienta sería. Entonces, esta sería incompleta en la medida en que debes determinar cuando hablas de herramienta a qué nos estamos refiriendo. ¿Indispensable para qué? También le puedo agregar, o sea, a estas partes les puedo agregar y aquí faltaría un poco más de argumentación. Tiene como los elementos necesarios, pero nos faltaría el elemento de la argumentación. ¿Tiene? Profe, una pregunta. Dime. Bueno, pero la profe es que la pregunta es la mía. Y cuando dices la parte de que le falta argumentación, ¿a qué nos referimos? O sea, como que desarrollar la ontología puntualmente, ¿en qué parte o el ¿Qué contexto? parte? Exacto. O sea, aquí le puedes agregar información. O sea, tienes la primera parte. Y cuando hablas también de herramienta solita como palabra no se constituye, digamos, en un concepto. Entonces tienes que determinar a qué tipo de herramienta te estás refiriendo. ¿Sí? Es necesario allí. O sea, lo que estamos tratando de hacer es precisar los conceptos. 1, 2, darle un orden. Ya vimos que es necesario tener un sujeto, o sea, aquí está el sujeto. Hay puede ser una herramienta indispensable para el avance. Entonces, mire, aquí está el verbo, avance, ¿cierto? Sería el verbo. A usted le interesa es mostrar el avance que permite la impresión de las 3D. Ese avance está pegado a la parte que tiene que ver con lo que dijimos, el predicado o el complemento. ¿Cierto? Este es todo el complemento. Pero le falta desarrollar argumentación. ¿Para qué vamos a hacer eso? O sea, ¿qué más tienes que agregarle allí que quede un poco más completo? Pero esta, digamos, es como de las que leí un poco la más acertada en términos de organización. Le falta desarrollo, pero hay un discurso organizado. Entonces recuerden que estamos trabajando sujeto, ¿cierto? Sujeto, verbo, para que no se les olvide. Le podemos llamar complemento y argumentación. ¿Esto qué nos da? Nos da que sé de qué voy a hablar, qué voy a hacer con ello. Complementos son los conceptos con los cuales yo voy a trabajar y voy a determinar por qué esta necesidad aplica al avance tecnológico de la ontología. ¿Sí? Entonces, allí faltaría ese aspecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el COVID-19 y qué produce? Pues es una... Recuerden que el qué no lo vamos a usar porque se nos convierte en un texto más bien descriptivo. ¿Sí?
O sea, ya sería otro tipo de documento. Pues como estamos tratando de organizar un documento que exponga, o sea, exponer, ¿cierto? Exponer, ¿qué quiere decir? Que yo voy a trabajar desde mi área del conocimiento. Entonces, desde el área del conocimiento. Y voy a usar el revisar, estos son los objetivos, analizar y argumentar. ¿Sí? Entonces, si uso este tipo de pregunta, estas orientaciones hacia donde queremos ir, pues no nos va a llevar a buen puerto en el tipo de documento que queremos trabajar. ¿Sí? Sería como la recomendación. ¿Cómo los alimentos transgénicos mejoran un alimento en específico? No sabemos cuál, ¿no? Estamos hablando, bueno, aquí tiene sujeto, los alimentos transgénicos. ¿Cuáles son esos? ¿Todos? ¿O yo voy a determinar unos específicos? ¿Sí? Voy a determinar cuáles son los que voy a trabajar. Y aquí en específico, pues no dijo nada. Esto no serviría. ¿Sí? Ya está en el vacío. A esta también hay que agregarle. Sin olvidar que como es un sustantivo propio, debe ir con mayúscula al inicio. Esto es importante, hay que cambiarlo y darle un peso. ¿Sí? Todas tienen como esa dificultad. El que no lo vamos a usar, ¿cierto? Y este está mal escrito y no dice nada, ¿no? No hay discusión. Pues aquí hay que mejorar la escritura. ¿Y para qué la lectura? O sea, ¿cuál es el sujeto del cual usted va a hablar? Porque aquí nos queda en el vacío. ¿Cuál es el cual tampoco lo usamos? Y esto es pues demasiado amplio, ¿no? O sea, capacidad de entendimiento es un concepto que no lo abarcaríamos ni hoy ni mañana. ¿Sí? Entonces, ¿qué le interesa? ¿Cuál es el sujeto aquí? El entendimiento, la capacidad de entendimiento para quién. ¿Cuáles son las problemáticas de la agricultura? También está no usar el cuál, cuáles. Y además, pues no, cómo abordar todas las problemáticas, en qué tiempo, en qué espacio. Somos tampoco, o sea, tratar de organizarla desde lo que les estoy. Las personas ya reconocen, tampoco se inicia una pregunta así. Bueno, estos son como las que yo encontré allí. ¿Por qué persiste el uso del hipoclorito como desinfectante? ¿Persiste de quién? ¿Con quién? Entonces, separado, sin mayúscula, tildado. ¿Sí? Aquí. Porque existe como desinfectante cavitario en el siglo XXI, siendo irritante para la mucosa. Es una buena pregunta, pero hay que organizarla en el esquema que les estoy proponiendo. Sujeto, ¿qué voy a hacer con eso? Y ese sujeto debe estar específico, ¿no? Ya no la ingeniería, sino la ingeniería civil en el campo tal. Aquí quede que realmente yo pueda abordarlo porque, pues recuerden que es un texto corto, no es sino una sola materia, entonces, pues ustedes no van a ir a investigar con mucho tiempo, ¿no es cierto? No van a dedicarle solamente a esa investigación, tienen muchas más cosas que hacer.
Entonces, por lo tanto, la pregunta tiene que ser lo más específica posible. Esas es como las recomendaciones. Entonces, miren que si nosotros hacemos esa revisión, entonces hay algunas teorías que dicen que las preguntas que yo me hagan deben de llevarnos a investigar. Y no se deben usar, digamos, términos ambiguos, como los dilemas y otras cosas, ni abstractos. No deben ser demasiado generales, porque no permiten llegar a nada. Y esas preguntas pues están relacionadas con unos objetivos. Digamos que eso es como lo fundamental. Entonces, mi propuesta ahorita sería, después miramos el tema. El tema está ligado lógicamente a nuestras preguntas, ¿sí? Pongamos el tema aquí del compañero, sería la impresión. Ese sería el tema. Claro, ampliándolo, mejorándolo, yo lo puedo sacar de la misma pregunta. Y no es la impresión 3D el tema, porque la impresión 3D sería un concepto. Desde la misma pregunta, la impresión 3D puede ser, entonces aquí le quito esto, ya voy haciendo ajustes a la forma de escritura de un tema. Entonces, la impresión 3D, herramienta indispensable, aquí dice qué tipo de herramienta es que usted está pensando para el avance tecnológico de la odontología. Ese sería el tema, ¿sí?, que la persona va a querer abordar. ¿Cuáles son los conceptos que el compañero debe trabajar? Entonces, ¿qué es eso de la impresión 3D? Primero empezamos con el concepto del área del conocimiento, que sería la odontología, es el concepto mayor. Después viene la impresión 3D, ¿eso qué es? Son los conceptos que él tiene que abordar. Estas herramientas, pues tenemos que ver cuáles son esas herramientas de las que habla ahí. Serían conceptos. Si se dan cuenta, en el mismo de una pregunta, lo mejor posible en términos de su organización y de su claridad, me va a dar los demás elementos o partes de la propuesta. Entonces tenemos tema, tenemos conceptos, y aquí, como no sabemos cuáles son las herramientas que se van a trabajar, pues nos faltaría la tesis. Entonces se supone que la impresión 3D puede ser una herramienta tal que se convierte en indispensable para que haya un avance tecnológico en la odontología por esto y esto y esto. ¿Sí? Eso es lo que la persona va a demostrar. Después aparecen los subtemas, pues los sacamos de aquí. Ahí vamos lentamente, pero primero tenemos que organizar nuestra pregunta. Entonces, vamos aquí a ir al campus virtual. Entonces, coloqué aquí a la pregunta de investigación, que no se los he colocado todavía allí, y vamos a hacer este material para presentarlo ahora mismo. O sea, lo primero que vamos a hacer, para luego seguir explicando, porque esto que ustedes tienen aquí es lo mismo que está en sus materiales de estudio, o sea, lo que revisamos.
Entonces, o sea, en la pregunta de investigación me dicen que yo debo tener claro estas partes. ¿Cuál es el problema que voy a investigar? Entonces, en el caso del compañero aquí, el problema de investigación es mirar cómo estas impresiones en 3D van a ser factores que permiten que la odontología en aspectos tales y tales crezca, mejore, ofrezca un mejor servicio, pues, ¿sí? O sea, ya tengo el problema allí de investigación dentro de mi pregunta. Entonces, pero la primera parte es escribirla nuevamente aquí, con las indicaciones que estamos eh, eh, aportando ahorita. Ahora, en el campus virtual, ustedes deben de revisar, para no hacerlo aquí lo vamos a hacer más práctico, ustedes ya lo tienen en su campus, las mismas características que yo les coloco aquí están en la presentación de la pregunta de investigación. Pero aquí en este caso la vamos a aplicar a nuestra propia pregunta. Entonces, el primer ejercicio consiste en que usted reelabore su pregunta, la discutimos para poder seguir con las otras partes. Ese sería el primer punto. ¿Sí? Entonces, yo se los voy a colocar aquí. Se los voy a colocar aquí. No sé si hay preguntas. Vamos a colocarlo aquí como actividad. Y ese se llama revisión. Es un taller, revisión de preguntas de investigación. A través de la teoría. Lo que ustedes tienen ahí en ese documento, pues es un recorrido de las características y necesidades que debe tener la escritura de un componente como el que estamos trabajando. Voy a ponerlo aquí en el escritorio. Pues no sé si hay preguntas hasta allí. Escritorio. Pongámosle aquí 43. Escritorio. Y lo vamos a colocar aquí como ahora los que no tienen preguntas pues tendrían que revisar los ensayos que aportaron y sacar la pregunta de allí porque allí debe estar, y los que hayan llegado por primera vez pues hacen una pregunta y la discutimos, ¿no? Necesitamos discutirla, hablarla. Entonces aquí estaría el taller. Entonces no la vamos a subir todavía antes de discutirla. O sea, ¿cuáles son las modificaciones que le voy a hacer? Ahora les puedo compartir también esto, ¿cierto? Lo que yo estaba haciendo aquí en clase, para que copien la pregunta que ustedes aportaron y abajo hagan la nueva.
Profe, pero entonces no subimos nada, sino que volvemos a plantear la pregunta, la discutimos y ahí sí ya la subimos al campus. Pero antes de subirla hay que hacer todas las otras partes. Ok, Entonces allí lo primero que me interesa es poderlos acompañar en esa primera puesta de la segunda versión. ¿Sí? Entonces la leemos y ya después que digamos, bueno, esta pregunta ya tiene, tengo que cerrar. Les voy a subir que es el que estamos trabajando, para que ustedes puedan también tenerlo como referente. Pero los referentes del taller fundamentalmente están en su clase de hoy, que es una pregunta de investigación, y cuáles son esas características fundamentales, que son las mismas que yo les coloqué en el taller. El taller lo que hace es recoger lo que en realidad debería yo revisar para mi pregunta de investigación. Pero antes de ello, entonces copio la pregunta que yo planteé, hago la nueva sin quitar esa. Las únicas nuevas que van a ver son los que no hayan escrito pregunta dentro de su texto, ¿no? Eso sería como el ejercicio. Entonces, yo creo que 4:45 sería, para que entonces podamos resolver las demás preguntas. Ya no olviden que todos los documentos de acá pues son el eje de lo que estamos haciendo. Pero para no, aquí no hay, aquí lo mismo que les estuve explicando a través de sus propias propuestas, está aquí en esta presentación que ustedes tienen en campus. Estas son, digamos, tener claro el problema de investigación. Estos puntos que ustedes deben haber leído antes, pues están allí, ¿no? en su taller de hoy. Entonces van a revisar, a la vez que revisan la teoría, van ajustando su pregunta, sin desconocer estos puntos. Aunque yo se los organicé en el propio taller. ¿Listo? Eso sería. No sé si hay preguntas. Profe, es decir que primero tenemos que volver a plantear nuestra pregunta Exacto. Uh-huh. y ya después ya nos ponemos a realizar el taller. Sí, entonces digamos 4:45, yo creo que les doy un tiempito para que la piensen bien. La leemos, cada uno la lee, yo la reseño acá y ya nos colocamos, la leemos para identificar si nos sirvió los cambios o qué problemas podríamos mejorar. Y posteriormente entonces ya entraríamos a la parte de revisar los otros puntos que aparecen en el taller, ¿vale? Y yo estoy aquí, pues lógicamente. Entonces, es necesario que cada uno trabaje sobre. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, igualmente yo mi ensayo, yo anoche lo entregué y ahí en la diapositiva no salía mi pregunta. Sí, los que hayan trabajado solo el ensayo sin pregunta, pues la construyen. Del mismo texto pueden sacar su pregunta. ¿Listo?